Ahora sí, ya no sé qué pasó, pero pude recuperar archivo. Tuve que irme hasta el módulo de ustedes y bajar el link allá. Imagínate tú. Bien, ahora sí, porque yo me doy cuenta de los colorcitos, yo los voy cambiando. Entonces dijimos que nuestro sistema urinario está constituido por los riñones, que son los que tienen muchas funciones que vamos a discutir más adelante. Los uréteres, que esencialmente son tubitos mediante los cuales desciende la orina. Y la vejiga, que literalmente es un almacén de orina, si lo quieren ver así. Y después está la uretra, que es la que transporta esa orina hacia el medio exterior. Aparte de ser un sistema excretor, o sea, de eliminar desechos, en este caso a través de la orina, el sistema urinario tiene una función vital con respecto a la sangre. El sistema urinario filtra la sangre. Por eso es que yo no sé si a ustedes o a quién, por ejemplo, si tú estás ahorita sentado y te tomas en una sola sentada 2 litros de agua, ¿por qué tu orina va a salir clarita? ¿Ok? O sea, ¿en qué momento ocurrió eso? Bueno, o lo contrario también aplica. O sea, si tú levantas un día temprano a las 7 y no tomas agua hasta las 7 de la noche, vas a ver que orinas menos y lo poquito que orines va a estar bien concentrado. Entonces, dependiendo de tu nivel de, por ejemplo, hidratación, tus riñones van balanceando y van sabiendo qué guardar o qué reabsorber y también saben qué excretar o qué eliminar por la orina. El riñón hace eso de una forma bien regulada. Entonces, realmente eso es lo que nosotros vamos a estudiar cuando vemos la clase de, perdón, nosotros no, cuando usted da la clase de fisiología, ¿no? De su fisiología renal. Hay mucho claro ahí porque el riñón, por ejemplo, tienes que entender la anatomía para saber cómo ocurre esto, ¿no? Tú sabes muy bien que todo lo que tú ingieres, tragas, comes, como le quieras decir, pasa a tu intestino delgado, se absorbe, pasa a la circulación esta de la vena porta, eso va al hígado, en el hígado hay otros procesos que discutimos en la clase del sistema, los órganos asociados al tracto gastrointestinal, entonces después eso eventualmente se regresa vía la vena cava y ahí vuelves y cumples con tu ciclo cardíaco, ¿ok? Regresa al corazón y después vía el corazón vuelve a la aorta y en la aorta llega a las arterias renales, ¿ok? Esa es la explicación así bien resumida de cómo la sangre llega a tus riñones y en tus riñones es que se filtra entonces esa sangre y lo que no se necesita se desecha y lo que sí se necesita se vuelve entonces a reabsorber. Te puse el ejemplo con el agua, pero lo mismo aplica, por ejemplo, para el nivel de sal, en este caso el nivel de sodio. ¿Okay? El riñón decide cuánto del sodio eliminar, cuánto de sodio conservar. El riñón sabe perfectamente cómo, cuándo hacer ese trabajo. O sea, tu riñón es experto en eso. Y nosotros la verdad es que no nos damos cuenta de cuando eso ocurre. Si seguimos hablando de eso, podemos tirar línea, porque el riñón también excreta medicamentos, algunos los reabsorbe, un montón de cosas que la verdad es que eso forma parte de otro módulo que se llama el módulo de renal, que, como les dije, ¿no? Usted lo verá en su clase de fisiología. Pero es importante hablar de esto porque si no el asunto es demasiado sintético. Entonces, como le dije, ¿no? Tu riñón agarra y balancea literalmente todos tus líquidos, ¿ok? El riñón, dependiendo de cuánto sea tu volumen, el riñón comienza a filtrar, reabsorber, excretar, eso con respecto al agua y los electrolitos. Cuando ves fisiología también vas a estudiar la variable esta del equilibrio ácido-base. Como yo les he dicho alguna vez ya, nuestro balance ácido-base normal es de 7,35 a 7,45. O sea, ese es un pH en equilibrio. Ese pH en equilibrio es ideal para poder realizar todas nuestras funciones metabólicas a nivel celular. Cuando el asunto se va a muy ácido o muy básico, entonces nuestro cuerpo tiene que regular eso. ¿Por qué? Porque si es muy ácido o muy básico, esas funciones definitivamente no se van a poder cumplir. Entonces, uno de los órganos encargados de regular ese equilibrio ácido-base es el riñón y el otro es el pulmón. ¿Ok? Esto es una lección para ustedes hoy. Claro, ¿cómo ocurre eso? Es un concepto que usted estudia en una clase que se llama trastornos ácido-base. ¿Ok? Entonces, también es importante al momento de los medicamentos, los riñones también tienen una función importante. Eso tú lo estudiarás más bien en farma. Y otra cosa importante es el eje renina, angiotensina, aldosterona, que es un mecanismo que el riñón gatilla o desencadena para poder regular la presión arterial. O sea,
el riñón sabe regular tu presión, porque al final del día la presión, ¿cuál es el objetivo de la presión arterial? Que la sangre llegue a tus tejidos, ¿ok? Que la sangre llegue a tus tejidos. O sea, eso es posible siempre y cuando tú te mantengas en condiciones fisiológicas, pero esas condiciones fisiológicas se pueden alterar. Por ejemplo, si yo no tomo agua en 12 horas, teóricamente mi volumen va a disminuir y si mi volumen disminuye, mi presión arterial debería disminuir. ¿Ok? Entonces, el riñón es inteligente. El riñón regula esa presión arterial en base al nivel de volumen que yo tengo. ¿Cómo lo hace? Secretando la renina, que la renina dispara ese eje que les mencioné y entonces aumenta la presión arterial para que con esa menor volemia que yo tengo, mi presión se pueda mantener y por lo tanto yo pueda llevar sangre a mis tejidos periféricos. Ese es un ejemplo. Otra cosa que hace el riñón es la secreción de esta eritropoyetina. Usted lo conoce ya que es un factor estimulante de colonia de serie roja. Interesante es que en los pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo los pacientes que hacen en diálisis, hacen anemia por esto, porque no secretan suficiente eritropoyetina o no secretan eritropoyetina y entonces no tienen ese factor estimulante de colonia. Entonces se la administra de forma exógena, se llama EPO, eritropoyetina. También el riñón tiene un rol en el mecanismo o en el metabolismo de la vitamina D y también tiene roles en el metabolismo de las azúcares. Tiene muchas funciones, pero la más importante es la regulación esta de los líquidos. Bien, del punto de vista anatómico, cuando tú agarras un riñón, ¿okay? Es como si fuera un porotito grande, ¿no? Y ¡fum! Lo cortas en dos mitades, en este caso será una mitad anterior y posterior, un corte coronal. Entonces tú vas a ver que el riñón tiene aquí en el borde medial tiene el hilio renal. En esta imagen del néter solamente se ve que sale el uréter, pero realmente a través de este hilio renal entra la arteria renal, sale la vena y otras estructuras más chiquititas, ¿no? Pero sobre todo es importante la vena, arteria renal y el uréter. Otra cosa importante es que el riñón, como todos los órganos sólidos, está recubierto por su cápsula fibrosa. Un concepto que hay que entender para esta clase es entender las vías urinarias desde el punto de vista anatómico. Tú vas a ver que del uréter, que está acá abajito, el uréter entra al riñón en esta dilatación. Esa dilatación, okay, como que se engorda el uréter, se llama la pelvis renal. ¿Okay? De esa pelvis renal surgen unos ductos más chiquititos, ¿okay? Que son estos que están acá, que son los cálices mayores. Esos cálices mayores a su vez se subdividen en otras ramitas más chiquitas que son los cálices menores. Entonces, esos son los sistemas que tu riñón y el mío utiliza para movilizar la orina. Que más bien, la orina simplemente es lo filtrado de la sangre. Un profesor me dice a mí, la orina no es más que un ultrafiltrado del plasma. ¿Ok? Entonces, eso que filtra el riñón pasa a los uréteres, perdón, pasa aquí al sistema excretor este de cálices, pelvis, y después se va al uréter, y eso es lo que usted y yo orinamos de forma normal. También el riñoncito aquí en el seno renal va a tener algo de tejido adiposo. Bien. La otra parte del riñón corresponde con el mismo parénquima como tal. Entonces, si tú agarras, lo cortas, le haces un corte bien fino, tienes acá por fuera la capsulita, ¿ok? Capsulita que es tejido conectivo, algo fibroso, y entonces tienes aquí adentro el mismo parénquima renal. En ese parénquima tú vas a identificar por fuera una corteza renal y más interna vas a identificar la médula renal. Entonces, en esa médula tú encuentras estos triangulitos que te estoy señalando. Esos triangulitos se llaman pirámides renales, ¿ok? Y ves que tienen una base, o su base, mejor dicho, es hacia la corteza y la apertura es hacia los respectivos cálices menores, ¿ok? Entonces, lo que se filtra aquí en la pirámide renal pasa directamente al cáliz menor y de ahí va a formar lo que nosotros conocemos como la orina. Entonces, la puntita de la pirámide que conecta con el cáliz menor, también le llaman eso papila renal, ¿ok? Entonces, esa papila se vacía aquí a los cálices menores y entonces ahí es que se va formando la orina. Bien, ahora sí pasando al tema este más microscópico, el riñón tiene una unidad funcional, que es donde realmente se realiza esta filtración que se llama la nefrona. Y cada riñón tiene millones de nefronas. Según el libro, aproximadamente cada riñón tiene de 1 a 4 millones de nefronas. ¿Ok? Entonces, esa nefrona
consiste literalmente en un filtro. Le pongo la nefrona en rojo porque ese filtro es endotelio, realmente. Eso es un vaso por medio del cual se filtra la sangre. Y entonces esa sangre tiene que viajar por un sistema bien complejo de túbulos, en los cuales esos túbulos deciden qué reabsorber o qué excretar más allá. Entonces, esto es lo que tú verás en fisiología. Yo solamente lo voy a mencionar hoy. Entonces, esto es esquemáticamente una nefrona. Es ese sistema de filtración que nuestro cuerpo utiliza, pues, para, valga la redundancia, filtrar la sangre. Entonces, primero tenemos este corpusculito renal que está aquí, que es un sistema de vasos arteriales con su endotelio que filtra la sangre. Después se conecta con el túbulo proximal. Yo se lo traté de poner con los colorcitos de la imagen. Túbulo proximal, ¿ok? Entonces, después acá abajito el asa de Henle, que hace como esta media U, ¿ok? Asa de Henle, después acá el túbulo distal. Entonces, esos convergen ya en el túbulo conector y el colector. Entonces, como les dije, ¿no? Cada uno tiene su función. Repito, eso es fisiología. Yo solamente voy a hablar un poquito desde el punto de vista histológico y morfológico que vemos en cada una de esas estructuras. Bien. Eventualmente estos túbulos conectores se fusionan en un túbulo más grande, que es el túbulo colector. Eventualmente esos túbulos colectores también se fusionan y forman uno más grande, que es el ducto colector, que en la imagen no se ve. Y ese ducto colector es el que entonces va a conectar con la papila renal y eso es lo que va a transportar la orina al cáliz menor. Más o menos es como un sistema complicado, no es complicado, un sistema complejo de ductos que trasladan la orina desde el riñón hacia los respectivos sistemas excretores. ¿Okay? Bien, lo que les gusta a ustedes, ¿no? Fuera de hablar esto, cosa tan sintética, que a veces yo les digo, porque la histología es bien sintética, bien cruda, por así decirlo, es la aplicación médica, ¿no? Lo que le da sentido a todo lo que estamos tratando de estudiar. Esto que tú ves acá es un riñón, aquí está su uréter, y el riñón está lleno de quistes, que eso es anormal. Eso es lo que colectivamente le llaman enfermedad poliquística renal. Eso es heredado. ¿Por qué ocurre? Pues porque tienes una mutación que te lo condiciona. Si supiéramos cómo ocurre esas cosas, pues esto no ocurriría y entonces los médicos no tuviéramos trabajo. Así que santos griales no existen lamentablemente todavía. Entonces, ¿qué ocurre? Este pocotón de quistes hacen de que todo lo que yo les he hablado hasta el momento, todo se pierde. ¿Sí? Todo el sistema de filtración, de corteza, de médula, de túbulos, estas dilataciones quísticas borran toda esa arquitectura y por lo tanto, este riñón no sirve, ¿ok? Este es un riñón que no sirve, no filtra nada. Por eso es que lo que se puede hacer con esta paciente, lo que más corresponde es extraerlo, ¿no? Que es la nefrectomía, porque ese riñón no puede filtrar sangre, o sea, ese riñón ya perdió su función. Poliquística porque está llena de quistes. ¿Qué son quistes? Un quiste es una cavidad llena de líquido con una respectiva o respectivo revestimiento epitelial. Eso es lo que es un quiste. ¿Cómo es el revestimiento epitelial? ¿Qué contenido tiene el quiste? Es lo que varía. ¿Sí? En este caso tienen contenido, pues, fluido, claro, dependiendo de cuál sea la etiología de este asunto. Entonces, este quiste surge de los tubulitos del riñón. Recuerda que eso es epitelio. Por alguna razón se forman, una razón heredada, etcétera. Y entonces, por eso es que esto no sirve, este riñón, lamentablemente, ¿no? Se llama enfermedad poliquística renal. Ese es como el nombre light, ¿ok? Hay muchas derivaciones, muchas causas que usted, si le interesa la rama, conocerá eventualmente. Pero este riñón, como usted lo ve ahí, eso no sirve absolutamente para nada. Más bien le hace al paciente afuera que dentro de él. Bien, hablando un poquito de la función renal para que usted pueda tener enlace con lo que veremos a lo largo de esta clase, el riñón esencialmente es un filtro de la sangre. Ahora, otra cosa, filtrar no solamente es dejar el paso de cosas, filtrar es selectividad. Unas cosas se filtran y otras cosas no. Por ejemplo, tu riñón remueve el exceso de agua, pero no remueve toda el agua. Igual con los electrolitos. Tu riñón remueve el exceso de electrolitos, pero tampoco te puedes dejar desprovisto de electrolitos. O sea, eso será patológico. Tu riñón monitoriza estas dos cosas y él sabe qué desechar y qué reabsorber. Y eso lo hace a cada rato y nosotros ni nos damos cuenta. Y también el riñón definitivamente sí remueve todos esos desechos metabólicos que sí no son necesarios. Eso se logra gracias a esto que usted ve acá, esto que está aquí, que es el glomérulo, que es este sistema endotelial que filtra muchas cosas
¿ok? Que van en la sangre. Ahorita vamos a discutir, es más que endotelio, es bien complejo, más que complicado, complejo. Y todo eso viaja entonces a estos sistemas de ductitos, ¿no? Que esencialmente todos son los túbulos renales. ¿Cuál es cuál? La verdad es que a mí no me interesa mucho eso. A mí me interesa que usted sepa que el túbulo renal es epitelio cúbico simple. Esa es la lección de esto. Que si es proximal, que si es distal, que si es colector. Eso, pues, es un tema que usted repellará con más calma en fisiología, pero solamente para que usted sepa que eso es lo que vamos a discutir hoy. Entonces, gracias a todo este complejo de células, el riñón filtra, ¿ok? Va filtrando la sangre, decide qué guardar y qué excretar, ¿ok? Es el riñón es el que se encarga de eso. Entonces, con el tiempo, las unidades funcionales, que son las nefronas, se van perdiendo. Con la hipertensión, que es el aumento de la presión arterial, también se van perdiendo. ¿Okay? Entonces, esas son condiciones patológicas, bueno, teóricamente patológica la hipertensión, el envejecimiento no, pero son condiciones que alteran la función renal. Como usted de su clase de hipertensión, que es hay 1.400.000 cosas que hablar, usted verá que en la parte de conocer el mecanismo fisiopatológico de la hipertensión, es fundamental conocer la función renal. Fundamental. Otra cosa importante o interesante, más que importante, un paciente que por X, Y o Z motivo le quitan un riñón, por un tumor, vamos a decirlo, ¿no? Iba a decir el poliquístico, pero lo que pasa es que el poliquístico por lo general son los dos. Pero vamos a decir que le quitan un riñón por un tumor. Bueno, el riñón remanente crece, ¿ok? Se adapta para poder suplir esa función renal, porque Dios inteligentemente nos creó a nosotros con dos riñones. O sea que si tú pierdes un riñón, el otro va a poder hacer el trabajo. El día de mañana tú tienes que donar un riñón a un familiar, bueno, te quitan uno, pero te quedas con el otro, y el otro tiene toda la capacidad de cumplir la función. Claro, no vas a quedar de paquetes de los kilómetros, pero vas a poder realizar tus funciones básicas. ¿Okay? Entonces el riñón se encarga de eso. Bien, hablando un poquito de la unidad funcional, en la nefrona, cuando comenzamos, lo primero que encontramos es el corpúsculo, renal. El corpúsculo renal son puros capilares con su endotelio, ¿ok? Recuerda que el endotelio es epitelio que está sellado gracias a las uniones intercelulares. Está sellado, pero eso no quiere decir que sea a prueba de filtración. Ok, hay un chat. Dice acá, es el mismo caso para las personas que tienen agenesia renal. Bueno, ¿cómo te lo digo yo? Agenesia renal de un riñón o los dos riñones. El problema es que las agenesias obedecen causas que se dan desde el desarrollo. Probablemente el paciente que tiene agenesia renal, lamentablemente va a tener agenesia de los dos riñones. Entonces, ¿cuál te va a compensar si los dos están fregados? La única forma de compensar es que tú tengas uno remanente bueno. En el caso de la agenesia renal, el problema es que el riñón durante el desarrollo no se va a formar adecuadamente. Entonces, los dos van a estar eh, no van a ser funcionales en este caso. Así que en la genesia renal ya el asunto tiene otro matiz, lamentablemente. Claro, ¿no? Podemos discutir cuál es la genesia renal, de cuántos riñones, entonces de ahí va variando. Pero hay compensación siempre y cuando uno de los dos riñones esté bueno. Esa es la condición. Si está bueno, él se va a encargar. Pero si los dos están fregados, ahí sí no, el asunto no se va a poder. Entonces, como les dije, ¿no? Los capilares, el endotelio, tiene sus uniones, voy a hacer una cosa con las manos y me están ni viendo, tiene sus uniones intercelulares bien fuertes, que si los Adrien-Johnsons, que si las zonas occludens, los demosomas, todo lo que conocemos bastante bien en la clase de los epitelios, pero usted sabe que esas uniones, por muy herméticas que sean, permiten el paso de ciertas cosas. Bueno, en eso se basa la filtración del riñón. Hay cosas que pasan, otras cosas que no pasan. Otra cosa importante que estudiaremos nosotros en este glomerulito, o más bien en el corpúsculo como tal, es la cápsula que la rodea. Esa cápsula que la rodea, yo sé que ustedes la conocen ya, se llama cápsula de Bowman. ¿Okay? Ese es el epónimo. O también le pueden llamar cápsula glomerular. Eso vamos a ir desglosándolo uno por uno. Bien. Entonces, este que está acá es el glomérulo. Es una red de capilares. ¿Ok? El problema con esta red de capilares es que a ver, ¿cuál imagen me sirve? Creo que esta, ¿no?
De repente esta. Eso es una cosa tridimensional. El problema es que cuando tú lo ves en una laminilla, tú lo ves bidimensional, lo ves en dos dimensiones. Entonces, eso es como si fuera una maraña de capilares, ¿ok? Entonces, verlo en dos dimensiones quizás no le hace justicia y el asunto se pone un poco abstracto. Pero todo esto que usted ve aquí son un montón de capilares como si fuera una bola de estambre. Así es como yo me lo imagino. Entonces, esa bola de capilares está rodeada por su capsulita de Bowman. Entonces, esa cápsula de Bowman tiene dos elementos. Este elemento interno, que es el que rodea todos los capilares, se llama la cápsula visceral o la cápsula interna o la capa interna de la cápsula de Bowman. ¿Qué ocurre? Eso rodea en tres dimensiones todo el glomérulo. Lo que pasa es que aquí no se va a ver eso porque ya le digo, ¿no? Esta es una construcción en dos dimensiones. Eso es como agarrar, por ejemplo, diablos, qué sé yo, eh, una camisa. Tú te pones una camisa, no te la pones nomás por delante, ¿no? La camisa te cubre todo. ¿Okay? Te cubre a los lados, adelante, atrás, izquierda y derecha. Igual ocurre con la cápsula interna. La verdad que aquí no se ve, pero él solo cubre todo, ¿ok? En todas las dimensiones. Y tenemos una cápsula que es por fuera, que es la cápsula externa, o la capa externa de la cápsula glomerular, que también le llamamos la capa parietal, ¿ok? Entonces, la interna que cubre los capilares es la capa visceral y la externa es la capa parietal. Usted ve que entre esas dos capas hay un espacio, ¿ok? Ese espacio se llama el espacio urinario o también le llaman aquí como capsular space, espacio capsular. Entonces, en ese espacio capsular es que se va a vaciar lo que va filtrando nuestro glomérulo con sus respectivos capilares. Entonces, en este glomerulito que usted ve aquí, también identificamos otras estructuras. Acá arriba está el polo vascular, que allí es donde llegan los vasos, en este caso las arteriolas mejor dicho, que constituyen este glomérulo, y más acá abajo encontramos un polo urinario, o también le llaman polo tubular, que es donde la orina que se está vaciando en el espacio capsular se va entonces esto, se va a ir, se va a seguir vaciando. Es como si fuera cuando usted está fregando el sumidero. Bueno, el sumidero no se queda estancado en el fregador, perdón, el agua no se queda estancada en el fregador, se va por el sumidero. No, algo similar ocurre acá. El líquido no se queda estancado en el espacio capsular, ese líquido se va a vaciar aquí, al sumidero, que en este caso es el polo urinario, como dice aquí, urinary pole. Ves que el polo urinario tiene un epitelio cúbico simple, muy parecido al que nosotros conoceremos más adelante cuando hablemos de los túbulos renales, sobre todo el túbulo proximal. Bien, mira, en esta imagen tú ves cómo es el asunto. O sea, ves que los capilares son en muchas direcciones. De hecho, son en todas las direcciones. Lo que pasa es que en una laminilla, pues no se le puede hacer justicia a ese concepto. Bien, esta imagen es bonita porque esquematiza lo que estamos hablando nosotros hasta el momento. Tienes por fuera una capa parietal en la cápsula de Bowman, por fuera, ¿no? Ves que esa capa por fuera es un epitelio simple, en este caso, epitelio plano simple. ¿Okay? Cuando ese epitelio de la capa parietal se va transformando hacia el polo urinario, ves que comienza a transformarse a un epitelio cúbico. El mismo epitelio cúbico que nosotros encontramos en el polo urinario. Bien, la capa visceral, que es la que rodea entonces al mismo glomérulo, a los mismos capilares como tal, va a tener otras células que se llaman los podocitos. Se los puse en amarillito porque aquí están en amarillito. O sea, ves que son células que como unas estrellas de mar que se pegan por encima de la capa de los capilares. Entonces, esos podocitos aportan a la filtración. Son como una capa de filtrado extra. Eso me recuerda a mí como, menos que alguno de ustedes lo habrá hecho, esos proyectos de la escuela de secundaria, de que hace un filtro. Entonces tú agarrabas una botella, le echabas que es una capa de tierra, una capa de arena, una capa de piedra, otra capa de tierra, y te quedas así como muchas capas. Entonces, tú tirabas un agua sucia, teóricamente gracias a este poco de capas, el agua bajaba abajo más clarita. No te voy a decir que limpia, pero bajaba más clarita. Entonces, un fenómeno quizás similar ocurre en tu glomérulo. Tienes muchas capas, ¿ok? Que van filtrando la sangre de la forma más regulada posible.
Entonces ves que no solamente participa en la filtración el endotelio, sino que participan también otro elemento que tú conociste aquí, que es el podocito. De hecho, podocito viene de pies, ¿ok? Podo de pies, célula, cito de célula, perdón, célula de pies. Realmente tú ves esquemáticamente las patitas esas que son como si fuera una estrella de mar. Bueno, esas son las patitas del podocito. Esas patitas entonces abrazan esto a los capilares y son otra barrera de filtración de la sangre. Es que la sangre viene acá, ¿no? Es de las arterias y entonces esa sangre, perdón, esas arterias van a formar aquí dentro lo que conocemos como el glomérulo. ¿Okay? Y mira, esta imagen acá, para aquí abajito, sobre todo a la imagen inferior izquierda, ves cómo el podocito abraza, perdón, literalmente todo el endotelio, o sea, lo rodea todo. Y entonces eso aporta a la filtración. Es como una capa extra de filtración. Por eso que me acordé ahorita del proyecto ese de las capas de tierra y de piedras. Entonces, esta otra imagen también lo resume muy bien. En aquí el polo donde entran las arteriolas, ves que las arteriolas forman entonces los glomérulos y entonces la filtración ocurre gracias a el capilar, ¿ok? Con su endotelio y en verdecito está esquematizado los podocitos, ¿ok? Entonces son membranas, no, membrana está mal dicho porque ahorita voy a hablar de otra cosa, la membrana, son capas de filtración, ¿ok? Aportan a que la filtración sea más eficiente, sea más regulada, ¿ok? Y permite la menor fuga de cosas posibles. De eso vamos a hablar más adelante también. Entonces, esta sí es una histología, obviamente. Ves aquí cómo te esquematizan el glomérulo, ¿no? Como le dije, eso es puro endotelio, con capilares con endotelio, pero la verdad es que en una histología eso no se ve tan bien. Entonces tienes que usar mucho la imaginación aquí. Como por ejemplo acá, no ve acá como se ve tridimensional, pero aquí la verdad es que eso no se ve así. Imaginación, eso es importante aquí. Te recuerda que tienes la cápsula de Bowman que lo rodea, por fuera tienes la capa parietal, por dentro tienes la capa visceral. Entonces estamos diciendo que la capa visceral se acompaña también de los podocitos. Los podocitos entonces rodean o aportan a rodear estos endotelios. Realmente identificar los podocitos por HY no es tan fácil. Ahorita vamos a ver más o menos cómo se ven ellos, pero yo le voy a preguntar eso, por cierto. ¿Cuál es un podocito? ¿Y cuál es un mesangio? ¿Y cuál es un núcleo del endotelio? Diablo, eso está muy duro, ¿ok? Para eso se usan otros métodos. Yo lo que quiero que sepan es que están ahí y qué función tienen. La verdad que sí que, sí, ve, esto es un podocito, tú como que chuzo, tú eres un hack, loco. La verdad que eso no es tan fácil verlo. Pero sí quiero que sepan o que se lleven de lección que esos son capitas que aportan a que la filtración sea lo más eficiente posible. Entonces, mientras que va filtrando el glomérulo, todo lo que filtra se va vaciando aquí, al espacio capsular o el espacio urinario. Entonces, viéndolo más de cerca, ¿ok? En los podocitos no es que todo es herméticamente sellado. O sea, si tuvieras un microscopio así electrónico en los ojos, vieras que hay ranuritas entre los podocitos. ¿Ok? Entonces, esos espacios reciben el nombre de poro de filtración. Entonces, en esos poros de filtración hay otras estructuras que se llaman los diafragmas en ranuras. ¿Ok? En esos diafragmas en ranuras tú encuentras componentes de la matriz extracelular como los protoglucanos, glucoproteínas. Entonces, esos diafragmas en ranura, junto con los podocitos y el endotelio, también aportan a poder hacer lo más eficiente la filtración. Una cosa interesante que tú ves aquí es, por ejemplo, ves el endotelio. ¿Okay? Ves que por muy hermético que sea, es discontinuo. ¿Okay? Eso es perfectamente normal. Y ves que gracias a ese endotelio pasan cositas chiquititas. ¿Okay? Pero las cosas grandes, por ejemplo, un leucocito no puede o no debe pasar en condiciones normales a través de la barrera de filtración del glomérulo. Eso sería anormal. Hacia una persona, si este leucocito que está acá pasa a través de esta barrera, algo definitivamente anormal está sucediendo. Igual ocurre con las proteínas grandes, pero si no me equivoco, más adelante vamos a ver una aplicación médica de eso. Entonces, usted cuando ve fisiología verá que esta barrera hay cosas que filtra y hay cosas que no filtra. ¿Okay? Si filtra mucho es anormal y si no filtra también es anormal. Entonces, otro elemento importantísimo al momento de esta filtración es la membrana basal del glomérulo. Esa membrana basal tú la ves aquí en moradito. ¿Okay?
siguiendo el cursor, la línea morada es lo que está entre el endotelio y lo que está entre el endotelio y los podocitos. Es la barrera esa, perdón, la membrana es otra barrera de filtración. Entonces, es otro elemento que te ayuda a ti a entender cómo se filtra la sangre, ¿ok? A nivel glomerular. Esa membrana basal del glomérulo la constituye el capilar y el podocito. Entonces, en esa membrana basal del glomérulo tú encuentras proteínas como la fibronectina, que la conocemos nosotros como una glucoproteína multiadhesiva, también la minina, encuentras colágenos, endotelios, etcétera, y entonces eso es un filtro extra. Entonces, nuestro glomérulo tiene varias barreras de filtración. Tienes el endotelio, que en este caso es fenestrado, creo que eso no se lo había dicho, aquí lo dice acá arriba. Tienes los podocitos y también vas a tener ahora la membrana basal. Entonces, esos tres elementos van a trabajar en conjunto para poder filtrar tu sangre de la forma más eficiente posible. Gracias a esa filtración, por ejemplo, no puedes pasar a través de tu glomérulo, perdón, proteínas grandes. Por ejemplo, dice aquí, proteínas mayores de 70 kilodaltons no pasan, ¿ok? Si tú estás filtrando proteínas mayores de este peso, algo está pasando en tu glomérulo. O sea, eso es completamente anormal. Entonces, eso es una forma de medir la función renal, midiendo las proteínas en orina. Creo que ahorita vamos a hablar de eso también. Bien, entonces, a forma de resumen o a forma de introducción para la que usted conocerá en el futuro, entonces nuestro glomérulo filtra gracias a la membrana basal, gracias al endotelio y gracias a los pedículos de los podocitos y los diafragmas en ranura. Entonces, todos esos elementos trabajan en conjunto para evitar que el glomérulo filtre cosas muy grandes. El ejemplo clásico son las proteínas plasmáticas, porque si no, usted cada vez que orina proteínas. Entonces, usted estuviera perdiendo proteínas en la orina, proteínas que usted necesita. Entonces, su glomérulo se encarga de que usted no pierda esos elementos por la orina. Imagínate tú después, no solamente proteínas grandes, pierdes eritrocitos, que tienen una hematuria franca, pierdes leucocitos. Entonces, estas son cosas que no se deben perder a través de la orina. Entonces, tu riñón se encarga de evitar que esas cosas se pierdan. Bien, yo sabía que venía esta parte, ¿no? La aplicación médica del glomérulo. Bien, usted debe saber ya hasta este todo partido que la diabetes causa estragos. En la diabetes hay muchísimo que hablar porque la diabetes daña muchos órganos, daña retina, daña vasos sanguíneos, daña nervios, y yo creo que daña de todo la diabetes, ¿ok? Eso después tú lo conocerás cuando conozcas una cosa que se llaman los productos avanzados de la glicación, que te explica por qué el azúcar con el tiempo sí provoca daño. Se llaman las complicaciones crónicas de la diabetes. Las agudas son que la cetoacidosis y el estado hiperosmolar. Bueno, centrándonos en la clase de hoy, la diabetes también le pega al riñón. ¿Ok? La diabetes afecta el riñón. Entonces, todo ese mecanismo de sellado que yo he hablado hasta ahora, un paciente año de ser diabético, todo ese mecanismo se va perdiendo. Entonces, ese filtro hermético especializado, gracias a esa hiperglucemia sostenida a lo largo de años, se va perdiendo. Entonces, se pierde tanto que eventualmente el paciente diabético comienza a perder proteínas por la orina. Se llama proteinuria, proteína de proteínas y uria de orina. ¿Okay? Entonces, monitorizar la proteinuria es una forma de estudiar las enfermedades renales. Por ejemplo, tú haces un urinálisis, un examen de orina, tú no deberías tener proteínas en la orina. Si tienes muchas proteínas, pues algo anormal está pasando. Y entonces, bueno, hay que estudiar. ¿Okay? Una razón puede ser esto, puede ser que tu riñón esté siendo maltratado por la diabetes. ¿Okay? Entonces, eso es una de las razones. De hecho, yo no sé si es esta clase o qué. O sea, la diabetes es una de las causas más importantes de enfermedad renal crónica. O sea, que cuando tú piensas en diabetes, chuleta, eso le pega virtualmente a todos los órganos, y por lo general el paciente diabético es hipertenso y es gordo, es obeso. Tienes el combo ahí, tienes un paciente que le llaman el síndrome metabólico. Entonces, esas son las enfermedades que nos acosan, nos atacan,
y hoy en día nos están derrotando, ¿no? Las enfermedades metabólicas se llaman ellas, de forma colectiva. Entonces, otro elemento que no hemos discutido nosotros son las células mesangiales y el mesangio como tal. ¿Ok? Esto que ataca es una tinción PAS, por cierto. ¿Ves cómo te marca bien la membrana, la capa parietal de la cápsula de Bowman? Como te la resalta bien bonita, con el PAS. Entonces, el mesangio es otra célula del glomérulo, pero que va a tener otras funciones. Va a tener una función de soporte físico y otra cosa importante es que es contráctil, ¿ok? Entonces, al contraerse, regula el tono de los vasos y entonces ayuda a controlar esa presión arterial y entonces eso asegura que la filtración sea de forma adecuada. Por ejemplo, si tú vas a fregar, por decirte algo, tú regulas el nivel de agua de acuerdo a lo que tú quieres. O sea, tú no vas a abrir un chorrito porque vas a quedar fregando eternamente, no vas a acabar, ni tampoco vas a abrir la mesa full, la pluma full, porque primero vas a desperdiciar agua y segundo, puede que hagas un reguero, unos culecos ahí en la cocina. Entonces, tú regulas tu agua de acuerdo a tu necesidad. Entonces, digamos que el mesangio hace algo más o menos similar. El mesangio regula el tono de los vasos a este nivel para poder entonces controlar y mantener la filtración de la forma más óptima. El mesangio también tiene cierta función inmune, fagocita, segrega citoquinas y también repara el glomérulo en caso tal de que sea esto necesario. ¿Cómo se ve el mesangio? Como dice aquí, son difíciles de ver, insisto. ¿Okay? Tú lo puedes porque es un poquito más oscuro el núcleo, pero eso es una cuestión inespecífica. ¿Por qué? Porque realmente eso depende de la calidad de la tinción. Entonces, como son elementos tan difíciles de ver, yo la verdad es que no les voy a preguntar eso. Repito, no le voy a poner que, hey, esta servilleta que está aquí, ¿cuál es? Chuchi, está duro. Y tú que apostar yo apuesto que es mesangio, y estas que son un poco más grandes y más eucromáticas, yo apuesto que son podocitos, ¿ok? Pero no me matriculo porque puede que me equivoque, ¿ok? Entonces, en honor a la verdad, para identificar esas cosas, tú usas otro tipo de métodos de tinción. Entonces, pero eso no lo vamos a ver ahorita aquí porque esto es un curso básico. Eso tú lo estudias después si te gusta la parte esta de nefro. Así que no se estresen por eso. Yo no te decir que, hey, esta celulita aquí, ¿cuál es? ¿Es un mesangio? ¿Es un capilar? ¿Es un podocito? No, no. Pero sí entiendan y conozcan la función de cada célula, ¿ok? Para que no se estresen con eso. La verdad que yo tampoco lo sé si está cierta. De repente hace 50 años que no existía tanta cosa, yo te decía, ah, sí, esto es un mesangio, pero ahorita mismo con tanto método y tanta, esto, es que ahora somos más piquis, ¿ok? La tecnología y los avances nos ha hecho hacer más piquis y entonces ya no es tan fácil matricularte en una cosa como era antes. Es el mismo ejemplo que yo le decía con los melanocitos. Me parece que están en la membrana basal, que son los que tienen el espacio claro, pero yo no me matricularía. Si tanta curiosidad tengo, le mando una inmuno para poder identificarlos. De repente, antes de la inmuno, sí se puede hacer eso así, pero hoy en día no es así. Hoy en día tú tienes que usar otros métodos para identificar las correspondientes células, ¿ok? Sobre todo estas que se confunden mucho. Aquí hay un neutrófilo, ¿no? Eso es sangre, así que tiene derecho a estar por ahí. Bien, después se leen esto acá con calma. Lo importante de esta imagen es para que tú veas cómo el mesangio está en relación con los capilares glomerulares. Ves aquí el podocito con sus patitas, sus pies, que rodean los capilares, y ves acá los mesangios y que literalmente llenan los espacios donde no hay podocitos. Entonces, esos son otros elementos importantes al momento de la función de filtración glomerular. Entonces, eso con respecto al riñón per se. ¿Okay? Una pequeña introducción que la verdad es que, repito, ¿no? Usted compensará suena feo, usted complementará cuando le corresponda ver su clase de fisiología. Repito, ¿no? Esto es una cuestión que es una sola clase. La verdad es que riñón hay muchas cosas que hablar que usted, yo aspiro que conocerá en su momento. O quien quita que también conocerá en tu clase de histología 2. Ya me contarán en su momento si hace falta. Bien, dijimos entonces que nuestras nefronas o nuestros corpúsculos renales filtran la sangre. Entonces, una vez esa sangre es filtrada, eso pasa a el espacio urinario o el espacio capsular y de ahí se va por el sumidero, que es el polo urinario. ¿Okay?
Y entonces de ahí pasa a las cañerías, por así decirlo, ¿no? Como cuando usted tira el agua por el sumidero, eso es un sistema de tubos que al final conecta con tubos más grandes y el sistema de alcantarillado. Imagínese que algo más o menos así ocurre en tu riñón. Tu riñón comienza a filtrar, ya sabes cómo filtra más o menos, más o menos, más o menos. Y entonces todo eso filtrado sale al espacio urinario. Entonces eso va a todos los túbulos. Entonces los túbulos movilizan esa orina para desecharlas, pero en los túbulos se dan otras funciones. Por ejemplo, el túbulo es como un reciclador, ¿ok? El túbulo decide si de eso filtrado hay que reabsorber agua o reabsorber electrolitos, ¿ok? Como por ejemplo, cuando usted bota la basura se lleva al camión y la llevan al Cerro Patacón, y en el Cerro Patacón hay los famosos pepenadores, ¿no? Que van filtrando qué cosas sirven y qué cosas no sirven. Son como recicladores. Entonces, si lo quieren ver así, nuestros túbulos reciclan lo que es necesario que fue filtrado en el glomérulo. Perdón. Y en este sistema tubular, el primer elemento que nosotros conocemos es el túbulo contorneado proximal. Aquí dice la P de proximal. Es más, de hecho, mira aquí este glomérulo, ves aquí el polo urinario, ¿ok? Y ves cómo el polo urinario se transforma acá, ay, ves cómo el polo urinario se transforma acá en el túbulo proximal, ¿ok? Es importante para que tú veas cómo el epitelio escamoso simple que rodea la cápsula o la capa parietal, ves cómo se transforma aquí en cúbico y ves cómo va constituyendo entonces, ves cómo va constituyendo el túbulo proximal, ¿sí? Ves que los epitelios son continuos. Entonces, estos túbulos contorneados proximal tienen una función vital en la reabsorción, ¿ok? Ellos deciden qué se reabsorbe y qué no, ¿ok? En gran medida. Entonces, que casi la mitad del trabajo lo hace el túbulo proximal. Entonces, este túbulo proximal decide si hay que reabsorber agua. ¿Cuándo hay que reabsorber agua? Cuando tú estás deshidratado. Si por X, Y o Z motivo tú estás deshidratado, tu túbulo proximal va a reabsorber agua porque si tú orinas, pues te vas a deshidratar más. Otro ejemplo cool de eso es, por ejemplo, en los pacientes que sufren un accidente, ¿ok? Un trauma que sangren mucho, ¿ok? Paciente que está hipovolémico. Ponte el ejemplo, un accidente de carro, paciente tiene una fractura de fémur y por esa fractura, por esa arteria seccionada, bota sangre como si fuera un carro cisterna. Entonces, paciente está perdiendo líquido, que su presión va a disminuir. Entonces, fuera de las medidas que hace el médico o el paramédico, el riñón también se encarga de agarrar y evitar que se pierda la mayor cantidad de agua, ¿ok? Porque ya el paciente, el individuo, está perdiendo agua a través de su lesión. Entonces, cuando el riñón detecta que por X, Y o Z motivo tú estás perdiendo agua, ¿ok? Ya sea que no ingieras o que estés perdiendo, entonces los riñones agarran y ¡bum! Dice, ya no más, y se quedan con todo para ellos. Otro ejemplo que aplica, por ejemplo, con los niños, los chiquititos que tienen diarrea, que se deshidratan. Bueno, los riñones comienzan el poquita agua que tienen ellos, la reabsorben toda. Mira, es ilógico que tú estés perdiendo agua y orines todo. O sea, tu cuerpo no va a permitir que tú te deshidrates. Por eso es que te digo, haz el intento, ¿ok? Un día agarra y no tomes agua en 12 horas y tú vas a ver que lo poquito que orinas va a ser todo amarillo, porque es una orina que prácticamente si orinas no tiene agua. Lo contrario también aplica, ¿ok? Ya te dije, ya que como científicos, ¿no? Hagan el experimento, siéntense y tómense 2 litros de agua en una sola sentada y tú vas a ver que te vas a levantar a orinar y tu orina va a ser clarita, prácticamente pura agua. Porque tu riñón dice, hey, demasiada agua, ¿ok? Eso tampoco es bueno. ¿Okay? Tu cuerpo siempre es lo ideal, ni mucha ni poca, lo ideal. Entonces tú vas a botar ese exceso de agua, ¿ok? Eso yo lo sé porque hay un laboratorio de fisiología que consiste en tomar agua, ¿ok? Pero no es tomar cualquier agua, hay que tomar solución hipotónica, que es el agua destilada, solución neutra, que es la solución salina está al 0.9%, que es la isotónica, y una solución hipertónica, que creo que es el 3%. Y yo me acuerdo que a mí me tocó tomar la solución salina normal, que es salada, ¿ok? Pero la verdad es que es buena, porque eso tiene el mismo tono que nuestro cuerpo. Entonces, bueno, para entender eso tienes que saber la parte esta de líquidos electrolitos y cómo se mueven las cosas del líquido intracelular al extracelular. No te voy a fastidiar con eso porque la verdad es que esto no es el tema.
El punto es que yo me tomé esa agua, o sea, eran como un 2 litros, era un frasco esto de grande. Y digo, bueno, pues manda, me lo tomé todo. Y el experimento consistía en que antes de tomártelo, esto, te tomaban la presión arterial, los signos vitales, y te tomaban también después de que tomabas todos los 2 litros de agua, también te las tomabas. O sea, teóricamente, si yo agarro y me tomo 2 litros de agua, yo le estoy añadiendo 2 litros de líquido a mi volumen. ¿Ok? Entonces, eso debería subirme la presión arterial porque yo estoy manejando demasiado líquido. Entonces ya te expliqué cómo eso llega hasta la sangre, lo que tú tomas. Entonces, tu presión sí aumenta, ¿ok? Tu presión sí debe aumentar cuando tú ingieres demasiado líquido. Por eso es que tienes que botar el exceso de líquido, porque eso tampoco es bueno. Después hay otras cosas que varían. Después también nos medían cuánto orinábamos, ¿ok? Probablemente yo, que me tomé la solución salina normal, orinaba casi todo, porque eso es una solución en equilibrio. Y los otros compañeros que tomaban la solución hipotónica y la hipertónica sí variaba un poquito la orina. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Ah, tira línea, es que no me quiero desviar del tema porque esto no terminamos, ¿no? Eso con respecto al agua. Pero tu cuerpo también regula los electrolitos. O sea, tu cuerpo decide cuándo absorber sodio, cuando está muy bajito el sodio, o también cuándo desechar sodio. Por ejemplo, tú comes una comida muy salada, por decirte algo, no es que vas a quedarte con toda esa sal. Tu cuerpo sabe cuándo desechar el sodio. Lo mismo ocurre, glucosa, vitaminas, etcétera. Tu cuerpo decide que sí y que no. Pero eso lo decide a nivel de los túbulos, sobre todo el que estamos discutiendo ahorita, que es el túbulo proximal. Entonces, histológicamente, este es el túbulo proximal. Epitelio cúbico simple. El citoplasma de él es un citoplasma bien abundante, es que es bien rosado. ¿Por qué? Porque tiene muchas mitocondrias. ¿Y esas mitocondrias para qué son? Para poder activar todos estos transportadores de electrolitos, ¿ok? Esos transportadores de iones, mejor dicho, deciden qué absorber y qué secretar a nivel de la reabsorción como tal. Entonces, para eso es importante, más que importante, para eso es necesario energía. Entonces, esa energía se obtiene gracias a las mitocondrias que encontramos en el citoplasma de estos túbulos renales. Entonces, siguiendo con esa línea, tus túbulos renales y los míos están llenos de transportadores. Eh, es como, yo me lo imagino, por ejemplo, como cuando tú vas de viaje, que las maletas pasan a la banda sin fin, que esta gente coge sus maletas y eligen qué maleta coger y qué maleta no. Entonces, obviamente coge la tuya, ¿no? Entonces, tus túbulos renales tienen mecanismos para elegir qué reabsorben y qué dejan que secrete. O sea, ellos lo van eligiendo dependiendo de los niveles que tenga tu cuerpo en ese momento. Entonces, aquí el riñón usa mecanismos de transporte para lo que haga falta. Bombas iónicas para poder absorber iones o secretarlos, transportadores enzimáticos para moléculas más grandes, inclusive hasta proteínas carrier. ¿Por qué les digo eso? Porque es importante conocer los conceptos de biología celular si tú quieres aspirar a, por lo menos, rascar cómo funciona esto. Pero si tu biología, tu base es débil, brother, estás listo. ¿Okay? Por eso es que es importante prestar atención desde el principio del curso. Otra cosa importante, cuando tú des tu clase de fisiología, fisiopatología, medicina interna, et al., verás que hay cosas que el riñón siempre debe secretar. Quizás la más importante de esta es esta que está aquí, la creatinina. ¿Okay? La creatinina es una prueba de laboratorio que utilizamos nosotros para medir la función renal. Entonces, cuando la creatinina está aumentada en sangre, quiere decir que el riñón no está filtrando y por lo tanto quiere decir que hay algún tipo de falla renal. ¿Okay? Un aumento de creatinina en la sangre quiere decir que hay falla renal. ¿De qué tipo? Bueno, eso es lo que le corresponde a usted estudiar después. Pero cuando tú haces creatinina, tú dices, hey, puedes tener una creatinina en 3. Ajo, esos riñones no están filtrando. ¿Por qué? Porque la creatinina se debería botar toda por la orina. No es aquí, se secreta directamente. Si tú no estás botando creatinina por la orina, quiere decir que no estás filtrando, ¿ok? Entonces, si no estás filtrando, algo pasa a nivel de tu riñón. Entonces,
Pues esa es la importancia de conocer la creatinina. Se mide también con el nitrógeno de urea, el famoso boom. Y entonces, dependiendo de la relación de estos dos elementos, tú puedes extrapolar qué tipo de falla renal tiene el paciente. Repito, eso yo lo sé porque yo doy en el curso de fisiopatología, pero la verdad es que eso es de otro curso. Es bonito, por cierto, pero si me pongo a hablar de eso, Dios mío, no terminamos. Pero síganse este concepto, ¿no? La creatinina en sangre aumentada, eso es sine qua non de falla renal. Yo le digo que buscan aquí sine qua non, así que yo espero que lo hayan buscado. Después tienes que ver por qué el riñón está fallando. Y ahí hay un montón de causas que tú irás integrando a lo largo que avances en tu carrera. Como les dije, ¿no? Del túbulo carotenoide proximal, lo más importante es su citoplasma eosinofílico. Es lo más llamativo. Un citoplasma harto de mitocondrias. Como les dije, para proveer energía para que ese túbulo pueda usar sus bombas iónicas y sus transportes activos y de esta manera poder reabsorber lo que haga falta. ¿Ok? También vas a encontrar en él vellosidades que asisten a esa absorción. También va a haber muchos capilarcitos que acompañen esos túbulos porque tienen que nutrirse, ¿no? Y los capilarcitos lo acompañan. Recuerda otra lección importante ya que menciono eso. Recuerda que los epitelios no tienen vasos, ¿ok? Y los vasos sanguíneos, o sea, el aporte gaseoso y metabólico, se lo provee el estroma. Y en ese estroma están los capilarcitos. Es como si fuera más o menos la lámina propia de ellos, por así decirlo. También tú vas a encontrar en el citoplasma de estos túbulos muchas vesículas de transporte, donde hay endocitosis, pinocitosis. O sea, en ese sitio, en el riñón, se transportan muchas cosas, ya sea dentro de la célula, perdón, ya sea desde adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. O sea, eso es lo que ayuda a que, por ejemplo, tú no pierdas todos los electrolitos polarinos. O sea, tu túbulo proximal se encarga de eso. ¿Okay? Una cosa importante hasta este punto de la clase. También el túbulo proximal tiene un papel importante en el metabolismo de la vitamina D. Eso nada más para mencionárselo. Y otra cosa importante es que les dije yo que el riñón es el sitio donde se sintetiza la eritropoyetina. Si prestaron atención, ya saben qué hace ella, pero si quieres ser más fino, esa eritropoyetina se sintetiza en unas células que aparecen fibroblastos que se encuentran en el intersticio de la corteza renal. O sea, si quieres ser muy, muy fino. Curiosidad, ¿no? Yo me conformo con que sepan que en el riñón se sintetiza la eritropoyetina. Bien. Ah, mira, yo sé que, que eso venía por ahí. La parte de la diabetes. Como te dije, ¿no? La diabetes le pega a todos los órganos, por así decirlo. Ya que estamos hablando del riñón, entonces le vamos a dar énfasis al tema de que la diabetes afecta al riñón. Y eso es cierto, está comprobado. ¿Okay? Estos pacientes diabéticos, años de estar hiperglicémicos, provocan daño a nivel de sus glomérulos y conforma esta patología que llaman la glomeruloesclerosis diabética. Tú ves aquí cómo está de gruesa la membrana basal del glomérulo, todo esto rosado, está toda fibrosada. ¿Okay? Obviamente esto no filtra, que eso es lo que hacen los pacientes con falla renal. No filtran y entonces se quedan llenos de desechos, ¿okay? Llenos de creatinina, entre otras cosas. Entonces, esto, ve aquí cómo está de gruesa, ¿no? Ves cómo se resalta con el PAS este. Entonces, el problema con esto es que esto no hay vuelta atrás. ¿Okay? Este daño que es crónico seguirá siendo crónico y entonces, bueno, pues este paciente, ¿qué hacemos con él? O sea, el tipo no filtra la sangre. O sea, la sangre está llena de desechos metabólicos, llena de exceso de electrolitos. El paciente está todo hematizado porque no maneja los líquidos, no orina. Bueno, aparece algo que se llama la diálisis, ¿ok? Diálisis es como tener un riñón artificial. La diálisis agarra toda la sangre del paciente, la saca, la recircula a una máquina, esa máquina teóricamente limpia la sangre y se la regresa al paciente limpia, ¿ok? Y el paciente ya está teóricamente recuperado. ¿Cuál es el problema? Que así como se limpió, vuelve la sangre a contaminarse, ¿ok? Por eso es que el problema con el paciente con diálisis tiene que ir como 3 veces por semana a hacerse diálisis, dependiendo de su estadiaje de falla renal. O sea, es una cuestión bien, bien delicada, ¿no? Bien delicada, bien cara, ¿ok? Por eso es que tú ves que los pacientes que hacen diálisis, todos se hacen en la pública, porque nadie puede pagar privada de eso, o sea, eso es un negocio que no es rentable.
Y eso es para siempre, ¿me explico? La falla renal es para siempre. Por eso es que los pacientes se benefician mucho del trasplante, ¿no? Claro, eso tiene sus otros componentes que yo no voy a hablar aquí, pero es para que sepan que la diabetes es una causa importantísima, como dice aquí en Estados Unidos, de enfermedad o falla renal terminal. O sea, el riñón no sirve, y es por culpa de esto, ¿no? De la diabetes. Se llama glomeruloesclerosis. Esclerosis es así, mira, está más escrito, ¿ves? Glomeruloesclerosis. O sea, que se esclerosa todo. Esclerosante es algo que tiene mucho tejido fibroso, que es lo que ocurre a nivel de este glomerulito. Bien, el otro elemento que nosotros vemos en el riñón, en los túbulos renales, es el asa de Henle, que es esta que está acá casi con este semicírculo, ¿no? O esta media U. En este asa de Henle vamos a encontrar dos porciones, una delgadita y otra gruesa. En la delgadita, más que todo, hay transporte pasivo, mientras que la más gruesa tiene un epitelio más parecido al del túbulo proximal. Entonces, en el asa de Henle, esto se ajusta, el contenido de electrolitos, sobre todo de sal. Cuando dicen de sal, se refiere, es otro término para decir a los electrolitos, ¿no? Se ajusta el nivel de electrolitos, se decide si se reabsorbe más o si se secreta todo, ¿ok? Entonces, el asa esta de Henle regula el nivel de sodio y también de cloro. En esta asa de Henle, como tú ves tu casa de farma, vas a ver que hay un diurético bien importante que tiene todos estos transportadores de aquí. Ese diurético se llama la furosemida. Entonces, la furosemida te inhibe esos transportadores y hace que todo se pierda por la orina. Entonces, es un diurético importante porque ayuda a que el paciente baje el volumen. Que el paciente que está edematizado, tú lo pones a orinar y todo ese líquido de edema, pues él lo orina, literalmente. ¿Cuál es el problema con eso? Que así como pierdes orina, también pierdes electrolitos. Entonces, todo eso tiene que ser estrechamente vigilado y regulado. Entonces, ves aquí, por ejemplo, el asa de Henle. Ves que tiene que era, la delgadita es un epitelio más planito, ¿ok? Un epitelio plano simple. Aquí hay más que todo transporte pasivo, ¿ok? Casi todos esos son asas de Henle. Ves como es un epitelio delgadito, delgadito. Mientras que acá tienes esta que tiene un epitelio cúbico con más citoplasma eosinofílico abundante. Esta pueden ser la parte gruesa, así como también pudiera ser el túbulo proximal. Realmente decir uno y el otro, pues también es un poco difícil. Pero lo importante es para que tú veas, compares la morfología de estas células, que a su vez se traduce en distintos tipos de funciones. Más mitocondrias, más citoplasma, que traduce en transporte que requiere energía, o sea, transporte activo. Menos citoplasma se traduce en transporte sin energía, o sea, transporte pasivo. Ok, el otro elemento que vemos aquí también es el túbulo distal. ¿Okay? Es un túbulo que reabsorbe, pero reabsorbe menos que el proximal. ¿Okay? Reabsorbe menos. También estos túbulos distales los rodea o los reviste un epitelio cúbico simple. Aquí como se ve bonito, ¿no? Epitelio cúbico simple de una sola capa. ¿Okay? A diferencia del proximal, este túbulo distal, su citoplasma es más pálido. ¿Ok? Es más pálido en comparación con el túbulo proximal. Entonces, la función de este túbulo distal es sobre todo reabsorber sodio. Este sodio se reabsorbe gracias a la aldosterona. La aldosterona es una hormona que vamos a conocer mañana. ¿Okay? Es una hormona que se produce en la zona glomerulosa de la médula adrenal. ¿Qué médula adrenal? La glándula suprarrenal. ¿Okay? Entonces, esa clase la terminan mañana ahorita. Tengo que pasársela a ustedes. No quiero hablar de la aldosterona porque la aldosterona hace muchas cosas. Pero bueno, la aldosterona, para que tengan el concepto hoy, la aldosterona reabsorbe sodio, ¿ok? Reabsorbe sodio y si el sodio, otra lección para ustedes, le llaman perlas, ¿ok? Son cositas que uno les transmite por experiencia y que probablemente no encuentres en un libro. Son perlas, ¿no? Los tips, esos legendarios. El sodio siempre se acompaña con agua, ¿ok? Cuando se absorbe sodio, se absorbe agua. O sea, esas dos cosas están casadas. Por eso yo pongo el sodio en el colorcito este celeste, que es el mismo color del agua. Entonces, es una cosa importante que tienes que saber. Cuando tú reabsorbes sodio, eso reabsorbe agua. Esa es otra explicación de por qué al paciente con falla cardíaca, un paciente que maneja demasiado volumen, se le restringe el sodio de la dieta. ¿Por qué? Porque el sodio arrastra agua. Entonces, entre más tu sodio tú más consumas, mayor cantidad de agua vas a eventualmente arrastrar
y eso te va a empeorar tu volumen. ¿Okay? Yo creo que me estoy yendo mucho del tema porque falla cardíaca, etcétera, son otros conceptos que quizá usted no maneja hasta este punto de su formación. Pero tranquilo, eventualmente lo manejarás si les interesa. Entonces, la aldosterona reabsorbe el sodio. ¿Eso cuándo ocurre? El mismo ejemplo de antes. El individuo iba en el carro y ¡pácata! Choque, fractura de fémur y comienza esa arteria femoral a botar sangre como un carro cisterna. Bueno, su glándula suprarrenal comienza entonces a secretar aldosterona. Esa aldosterona va a hacer que aquí en el túbulo distal se reabsorba sodio. Recuerden que el sodio se acompaña de agua. Entonces, ese sodio se va a acompañar de agua y entonces el paciente va a comenzar a absorber toda el agua que tenga y así el cuerpo hace un intento de que el paciente no quede completamente hipovolémico. Paralelamente a eso también el riñón activa la renina. La renina activa entonces este sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿ok? Un sistema que reabsorbe agua gracias a la aldosterona y aumenta la presión arterial gracias a la angiotensina. Entonces, eso tu riñón lo usa hábil y sabiamente para mantener tu presión arterial. ¿Okay? Es un concepto importante que me gustaría que usted se llevara en esta clase de hoy. Luego del túbulo cortenodistal, ¿ok? Vemos un elemento aquí que tiene celulitas más densas, ¿ok? Que están así como bien empaquetaditas. O se llama la mácula densa, ¿ok? En esa mácula densa vemos otro elemento que le llaman el aparato yuxtaglomerular. Yo solo lo voy a mencionar aquí. Usted verá eso con mucha más calma en fisio, ¿ok? Pero para que usted lo sepa, ese aparato yuxtaglomerular regula la sangre que entra al glomérulo y también se encarga de que la filtración glomerular no pare. O sea, usted está filtrando mientras escucha la clase, mientras está caminando, mientras está durmiendo. Usted siempre está, su riñón no duerme, ¿ok? Su riñón no duerme. Él siempre está filtrando y siempre está ajustando los filtrados dependiendo de las condiciones que se encuentre su cuerpo en ese momento. Y eso lo hace gracias a esto, ¿no? Al aparato yuxtaglomerular. Bien. En ese aparato yuxtaglomerular encontramos unas células que se llaman las células granulares, ¿ok? Se la puse aquí en el colorito este rojo ladrillo, ¿será? Porque son células que son muy parecidas al músculo liso, ¿ok? Entonces, esa función de estas células granulares van a ser la de regular los filtrados, ¿ok? Va a regular lo que se filtra, también regula la presión arterial y participa en este concepto que yo les había dicho, ¿ok? Comienza la liberación de renina. Vamos a buscar acá en el esquema este, para, ¿dónde está la renina? Debe estar aquí. En el kidney libera, o kidney mejor dicho, libera la renina, ¿ok? El angiotensinógeno se libera aquí, en el liver, en el hígado. Entonces, gracias a la acción de la renina, el angiotensinógeno se convierte en angiotensina. Entonces, tus pulmones secretan ACE. ACE, ¿qué es? O en español, ECA, enzima convertidora de angiotensina. Entonces, la enzima convertidora de angiotensina transforma la angiotensina 1 a la angiotensina 2. ¿Okay? Como dice la palabra, angiotensina. ¿Okay? Angio de vasos, tensina pues de tensión. O sea, aprietan los vasos, ¿okay? Aumentan la presión arterial. Y esa es la función de la angiotensina. Aumenta la presión arterial. ¿Qué ocurre? De repente, yo no soy hipertenso, por lo tanto, a mí no me afecta esto. Pero el paciente que es hipertenso, por la razón que está de fondo, la angiotensina lo único que hace es empeorarle su presión arterial. Por eso existen medicamentos que se llaman los IECAS, o sea, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, que lo que hacen es, tumban este eje y entonces el paciente va a bajar su presión arterial. Captopril, enalapril, todos los que terminan en pril. Entonces, usted lo verá con mucha más calma en farma, medicina interna, cardiología, terapéutica, tira línea, ¿ok? Pero recomendando todo lo que hace tu riñón, ¿ok? Todo eso participa en la regulación de la presión arterial. También participa una cosa que se llama la ADH, ¿no? La ADH es la hormona antidiurética. ¿Okay? De ella, yo creo que ya vamos a hablar mañana cuando hablemos de la hipófisis. Bien.
El otro elemento de los túbulos es el túbulo colector, ¿ok? Que es ya la última parte prácticamente. El túbulo colector es el que sale por la papila esta de la pirámide, la papila renal, y entonces conecta con el cáliz menor. O sea, prácticamente es el que lleva ya la orina final, ¿no? Si hace falta, él reabsorbe más agua, si hace falta, pero realmente los otros túbulos que están antes de él ya deberían haber hecho el trabajo ese, ¿no? ¿Cómo yo distingo el túbulo colector? La verdad es que el epitelio sigue siendo cúbico simple en su mayoría. Yo lo distingo porque la luz de él es un poco más grande. Tú ves que los túbulos los anteriores eran perfectamente redonditos, chiquititos. Los túbulos colectores, por ser estructuras más distales, son más grandes, ¿no? La luz es más grande. Realmente ese es lo que me ayuda a mí. O sea, la verdad es que no es muy práctico, pero no me interesa que lo identifiquen. Me interesa que sepan las cosas básicas de él y qué función tiene. ¿Okay? Que realmente el túbulo colector es como la última parte, es como la tubería antes de llegar al sistema de alcantarillado, la última, ¿no? Ya lo otro, lo que se filtró antes de. Eso es lo que hace el túbulo colector. Entonces, en el ducto colector, ¿okay? Que ya es como la última conexión, ¿okay? Encontramos otras células que le llaman células principales. Son estas grandototas de acá. Más que grandototas, tienen mucho citoplasma, pero que tiñe pálido, ¿ok? Y la otra cosa que dice aquí que ayuda es que los bordes son bien definidos. ¿Por qué les puse yo esta diapositiva con tanto énfasis? Porque en este túbulo, pero en este ducto colector, existen las acuaporinas, ¿ok? Las acuaporinas son canales específicos para el agua, ¿ok? O sea, en este sitio se reabsorbe agua de ser necesario. Vamos a mencionarlo, ¿no? Pues pensé que no, pero sí vamos a mencionarlo. Hay una hormona que se secreta en la neurohipófisis que se llama la hormona antidiurética. Como dice la palabra, anti, o sea, no, diuresis, o sea, no orina. O sea, esa es una hormona que por varios mecanismos evita que tú orines, ¿ok? Evita que tú orines, o sea, ahorra la orina. Entonces, dependiendo de los niveles de hormona antidiurética, tu ducto colector se hace más permeable al agua. O sea, reabsorbe más o reabsorbe menos. Para no enredarlo, porque el concepto es un poquito difícil de digerir, dependiendo del nivel de agua, la antidiurética le indica al ducto colector si reabsorbe más o reabsorbe menos o no reabsorbe. Ya, esa es toda la lección de esto, ¿no? Eh, si lo quieren ver así, la reabsorción de agua en el ducto colector es regulada por la hormona antidiurética. La secreción de hormona antidiurética se correlaciona directamente con tu nivel de agua. ¿Ok? O sea, cuando tú no estás tomando agua, tu antidiurética se activa y entonces evita que tú orines. ¿Ok? Evita que tú orines porque vas a perder agua. Otro tip importante tiene que ver, por ejemplo, cuando usted va a una fiesta, qué sé yo, sobre todo cuando tú tomas mucho licor, ¿ok? Cerveza, guaro, lo que sea. Tú es que orinas mucho, ¿no? Orinas mucho. Nunca se han preguntado por qué pasa eso. Bueno, tiene que ver con la ADH, ¿ok? El alcohol la inhibe y entonces tú, sin una antidiurética, tú orinas todo, ¿ok? Por eso es que cuando tú tomas, al que ha tomado lo sabe, tú orinas bastante, porque el alcohol inhibe esto, la antidiurética. Y entonces viene otro efecto. Esa diuresis masiva hace que tú te deshidrates y esa deshidratación es lo que provoca todos los malestares de consumir licor en exceso, junto también a la acumulación de aldehído, ¿no? Aldehído es el producto este que se metaboliza del alcohol. El aldehído hasta cierto punto es tóxico, entonces eso es lo que crea cierto el malestar que el que lava una goma conoce ya bastante bien. Entonces son estos dos elementos, sobre todo la ADH, mejor ustedes busquen ADH y alcohol, licor mejor dicho porque alcohol son otra cosa, y también al aldehído, ¿ok? Aldehído. Y aquí también encuentras a nivel del túbulo, perdón, del ducto colector, otras células que se llaman las intercaladas, que conocerás después porque regulan o participan en la regulación del equilibrio ácido-base. Bien. Eso con respecto al riñón. Un segundito y sigo. Eso con respecto al riñón.
Ahorita vamos a hablar entonces nosotros de las vías urinarias como tal. O sea, toda esa orina que ya se decidió desechar, ¿hacia dónde va? Y el primer elemento que vemos es aquí arribita, ¿no? Es los uréteres. Los uréteres que eventualmente conectan acá abajo con la vejiga. Entonces, esos uréteres, como dice la palabra, están revestidos de el epitelio que conocemos nosotros, que es el famoso urotelio. También le llaman epitelio transicional, pero yo le llamo urotelio porque la verdad es que es más corto, es más práctico y es más orientado a vía urinaria, o sea, urotelio. Me parece que es más fácil de recordarlo. Desde el punto de vista histológico, nuestros uréteres tienen su mucosa de urotelio en su capa muscular y por fuera su adventicia también, que los rodea. Entonces, quizás esto es una cosa que usted conoce ya, ¿no? Este es el urotelio en general. En el urotelio, viéndolo de abajo hacia arriba, acá abajo hay unas celulitas más chiquititas, más negritas, basales se llaman, bastante parecidas a las de la epidermis. Estas son las células que hacen mitosis y entonces van regenerando tu urotelio, ¿ok? En un fenómeno bastante parecido al que nosotros estudiamos cuando hablábamos de la clase de la piel. Entonces, lo que constituye el grueso del urotelio son estas capas de células que yo identifico porque se sobreponen. A veces que una se pone como encima de otra. Eso no ocurre en los epitelios escamosos. Los epitelios escamosos se caracterizan por tener bordes celulares bien definidos. En el urotelio, los bordes se van sobreponiendo entre sí. Entonces, es una característica morfológica que yo utilizo para discernir cuando estudio el urotelio. Si eso no ayuda, otra cosa que te puede favorecer a ti es la capa de acá arriba, que son células que la literatura define como en forma de domo, ¿ok? Domo no me convence tampoco. Para mí son células grandes con bastante citoplasma eosinofílico, que eso es lo que las caracteriza, y se llaman entonces las células paraguas. Las células paraguas son características del urotelio porque son las que nos protegen del potencial efecto citotóxico de la orina, a potencial. Entonces, el uréter, como les dije, tiene su mucosa que está constituida por urotelio, una capa bien importante de músculo liso, que lo que hace es contraerse para poder movilizar la orina hacia la vejiga. ¿Okay? Es una cosa importante es que no es lo mismo un uréter vacío que un uréter lleno de orina. Cuando él está vacío, él se pliega. Por eso es que tú ves que él tiene bastantes plieguecitos en su estructura histológica y es anatómica. ¿Por qué esto es importante? Esto ocurre gracias a las células estas que están aquí, de la capa intermedia. Ellas son flexibles, son maleables y entonces pueden distenderse o achicarse dependiendo del volumen de orina. Esta es otra característica que es única de la vía urinaria, ¿okay? Son muy flexibles, es como un elástico que tú estiras y se ajusta dependiendo de la cantidad de orina que tengas en ese momento. Y por fuera está su adventicia, que es tejido conectivo, y ahí van vasitos, nervios, etc. Como aumento, ves aquí el urotelio, bastante bonito, con sus pliegues, porque obviamente este urotelio está vacío, no tiene orina. Ves aquí sus células de la capa intermedia, y acá arriba, con más citoplasma eosinofílico, las paraguas, ¿no? Y por fuera ves su capa bien prominente de músculo liso. El músculo liso se contrae para poder movilizar la orina hacia la vejiga. Un segundito. Entonces, esta imagen del libro es para que esquemáticamente vean cómo es el uréter, ¿no? Ven los pliegues aquí y es para que tú veas que lo más prominente del uréter es su capa muscular, que gracias a sus contracciones peristálticas, la orina se moviliza hacia la vejiga. Bien, otra aplicación médica, esta vez del sistema urinario. ¿Ok? Usted ya tiene que haber conocido o haber escuchado en algún momento el término infección de vías urinarias. Colectivamente se llaman las IBU, ¿no? IVU, que son las siglas, las IBU. Son súper comunes, sobre todo en mujeres. Yo creo que eso lo discutimos en la clase que me metí, en la clase del laboratorio, porque las mujeres la uretra es más cortita y por el tema de la higiene. El punto es que las IBUs, teóricamente, como son tan sintomáticas, son fáciles de tratar. Eh, Al que le he dado aquí una disuria es ardor al orinar, eso no lo aguanta nadie.
sea, apenas que a ti te da esa vaina, tú corres a buscar ayuda o corres a tratar de resolverlo. O sea, eso es muy sintomático. Esa es una ventaja relativa de la vía urinaria. ¿Okay? Es tan sintomática que uno busca entonces cómo resolver el problema. Vamos a ver por acá. Desde el punto de vista anatómico, ¿ok? La disuria se da porque hay una inflamación de la uretra, ¿ok? Porque hay bichitos ahí que están llamando a la inflamación, o sea, hay bacterias. Bueno, si tienes la mala suerte de no tratártela, esa infección se puede correr, ¿ok? Se puede diseminar de forma ascendente. O sea, eso sube o puede subir hacia la vejiga. Cuando inflama la vejiga se llama cistitis. Una cistitis cuando te da chucho, suena así arde. Entonces, repito, eso es bueno porque eso hace que tú busques ayuda. Son muy sintomáticas las cistitis. Dan otra serie de síntomas, por ejemplo, que tú orinas y sientes que no vacías la vejiga completa, se llama tenesmo vesical. Hay otra cosa que se llama urgencia por orinar, que es que tú dejas de orinar, regresas a lo que estás haciendo y sientes que apenas que te estás orinando de nuevo, tienes que correr al baño a orinar. Esos son síntomas irritativos, ¿ok? Eso tiene que ver mucho con, se ve mucho en la infección de vías urinarias. Bien, digamos que es tan sintomático que tú, hasta ese punto, tuviste que sí o sí haber buscado ayuda. Bueno, pero ponte que no. Entonces el problema es que esa infección sube por los uréteres y entonces puede llegar al riñón y ocasiona esto que usted ve acá. La inflamación del parénquima renal se llama pielonefritis. ¿Okay? La pielonefritis, todo el riñón se llena de bacterias. ¿Okay? De bacterias, se llena de infiltrado inflamatorio agudo. Eso se corre de la corteza del parénquima renal, se corre a la vía urinaria y entonces llega un punto en el cual eso está tan inflamado que el riñón deja de funcionar. Entonces, por eso es que esta pieza sí es mía, esto sí lo trabajé yo alguna vez. Esto es una pielonefritis, se llama santo granulomatosa, búscalo si tienen curiosidad. Entonces, paciente serio no servía. Entonces, lo tuvieron que quitar y tú ves aquí cómo está deborrada la arquitectura anatómica del riñón. O sea, es difícil discernir qué es corteza, qué es médula, no hay pirámides, los túbulos están gruesos, esto está todo fibrosado. O sea, es un riñón que producto de esa gran inflamación, está toda la arquitectura se borra. Y así mismito se ve a nivel microscópico, todo inflamado, los túbulos todos lesionados. O sea, eso ocurre. ¿Por qué? Porque la infección, que comenzó como una tonta ibu, se dejó correr hasta los riñones. Ese es el escenario más común. También puedes tener una sepsis, que es una infección sistémica, que salado se corre hasta los riñones, ¿no? Pero el escenario más común es cuando los va ascendiendo desde uretra hasta los riñones, ¿no? Pielonefritis. Hay un mensaje. Profe, el mal de orina tiene que ver con ese tema. La verdad que el mal de orina es como un mito, ¿ok? El mito, yo me acuerdo que estaba chiquito y que no, que si tú te sientas en algo caliente, te va a dar mal de orina. Si somos estrictos, no estrictos, somos prácticos más que eso, mal de orina tiene que ver con cualquier sintomatología urinaria. Disuria, como te dije, tenesmo vesical, urgencia para orinar, incontinencia urinaria. Pudiéramos agrupar todas esas cosas que te estoy diciendo dentro del rango de el mal de orina. ¿Ok? Entonces, sí tiene que ver con eso. La cosa es que si me estás preguntando por el mito de que si te sientas en algo caliente, la verdad es que nunca lo he leído y no me parece científicamente acuñado, pudiéramos buscarlo, pero sí, los síntomas urinarios por lo general obedecen a una infección. Por ejemplo, ¿por qué tu vía urinaria se va a inflamar? Parece que me estoy con otros temas que ustedes no han dado todavía, pero la inflamación obedece a que tu cuerpo está peleando contra algo. Por lo general, la pelea es contra una bacteria. ¿Okay? Entonces, esa inflamación genera muchos síntomas a nivel urinario. Fuera de la infección, otras cosas que se me ocurren que puedan inflamar la vía urinaria que son piedras en los riñones, algún tipo de trauma, pero en la gran mayoría de los casos son secundarias a infecciones. Entonces, eso del mal de orina, pues tuvimos que desempolvar ese mito, pero cuando tú es, no, uno no de repente, cuando es propedéutica, la parte urinaria, son muy sintomáticas las vías urinarias, eso sí es verdad.
A ver, ¿qué más? Bien, con respecto a la vejiga literalmente es un almacén de orina. Es un sitio donde gran cantidad de orina se almacena para que eventualmente sea vaciada. Bien, como la orina es almacenada en la vejiga tiene que estar bien protegida de estos efectos potencialmente perjudiciales de la orina. Por eso es que las células paraguas en la vejiga están especialmente desarrolladas, con complejos de unión bien desarrollados que se unen gracias a estas membranas apicales. Entonces, estas membranas apicales cambian su forma o su conformación dependiendo del nivel de orina que maneja entonces tu vejiga. Entonces, tu vejiga, dependiendo de que se está muy llena de orina o no, las membranas son asimétricas, por eso se llaman membranas asimétricas, ¿ok? Cambian para protegerte de la orina si hace falta, si no, no. Entonces, tú ves, hay muchas balsas lipídicas, eso lo vimos al principio del curso, hay muchas integrinas que forman estas placas. Las placas son estructuras que recubren esa membrana de la célula paraguas y cambian de conformación dependiendo de si la vejiga está vacía o está llena. ¿Okay? Forman una especie de barrera contra la orina también. Entonces, al igual que con el uréter, cuando nuestra vejiga está vacía, se pliega toda, se arruga, por así decirlo. Entonces, así como la vejiga se arruga, la mucosa se arruga, también las células paraguas con sus membranas apicales también se arrugan. Son como un transformer, ¿ok? Cuando la vejiga está llena, cambian de forma y cuando está vacía, se arrugan todas, como que se transforman, por así decirlo. Entonces, cuando la vejiga está llena, vuelven y ¡bum! Se abren, por así decirlo. Entonces, estos sistemas de ensamblaje, desensamblaje, esto, son únicos del urotelio y te explican cómo pueden defendernos o protegernos, mejor dicho, de estos efectos potencialmente citotóxicos de la orina. Entonces, tu vejiga va a variar dependiendo de la cantidad de orina, ¿no? El grosor del urotelio. Cuando está vacía, el urotelio suele ser más prominente, ¿no? 5 o 7 capas. Y cuando está llena, o sea que está boom, soplada, el urotelio es más delgadito, ¿no? 2 a 3 capas. Aquí hay un poquito más, pero como que se estira el urotelio. Eso es gracias a este montón de placas, este sistema de placas de membranas apicales, ¿no? O sea, son como unos transformers que se modifican dependiendo de la cantidad de orina que tiene la vejiga. Bien. El urotelio, la vejiga, es importante, ¿ok? Ya les expliqué por qué. Deja que arriba las células paraguas, grandototas. Aquí se ven sobre todo con un citoplasma más clarito, ¿ok? Lo más importante de la vejiga aquí es sus capas histológicas. Ella va a tener su lámina propia y su capa de músculo liso que es bien, bien gruesa, ¿ok? Se llama el músculo detrusor. Y otra cosa importante es que la vejiga está recubierta de su respectivo peritoneo, ¿ok? Entonces, eso es importante para mí porque cuando hay tumores de la vejiga, esos carcinomas uroteliales, dependiendo de a dónde invada el tumor, el estadiaje cambia. Por ejemplo, si es un tumor que es in situ, o sea que se limita a la membrana basal, es un manejo, mientras que si es un tumor que se limita o que invade la membrana propia, mejor dicho, ya el manejo es quirúrgico, hay que operar al paciente, y peor, si el tumor invade el músculo detrusor. Eso ya le da entonces al paciente otro estadiaje completamente distinto. ¿Sí? Entonces, en promedio, puede variar, pero tu vejiga alcanza o soporta más o menos hasta unos 600 cc de orina. Probablemente cuando tú tienes como 500, te estás orinando, ¿ok? Ya no aguanta más la vejiga. Esa más o menos la capacidad. No, tía, no, eso es aproximado, puede variar. Obviamente la vejiga de alguien de 1,5 metros tiene que ser más chiquita de una persona que mide 1,80 m, por decirte algo, ¿no? O sea, eso son variantes anatómicas normales. Entonces, mira tú todo este músculo, ¿no? Este es el músculo liso de la vejiga, ¿ok? Se llama el músculo detrusor. Mira, una cosa interesante es que esto es músculo liso. Quiere decir que tú no lo contraes. O sea, cuando tú estás orinando y haces esfuerzo por orinar, tú lo que estás contrayendo son los músculos de tu pared abdominal, o sea, los rectos abdominales y compañía. Y por fuerza mecánica, eso está comprimiendo la vejiga. Pero la contracción de la vejiga es músculo liso, recuerda, eso tú no lo controlas. ¿Okay? Un concepto importante de esto. Entonces, mira, toda esta capa es el músculo detrusor. Entonces, hay tumores de la vejiga que invaden la mena propia y se pueden meter entonces hasta acá abajo. Entonces, eso le confiere al paciente otro estadiaje.
Una cosa importante es que el paso de orina es en una sola dirección, o sea, del riñón hacia abajo. El reflujo de orina se previene por mecanismos valvulares. Hay ciertos o ciertas enfermedades donde esos mecanismos están dañados y la orina se regresa. Por lo general son cosas congénitas, sobre todo en niños, y entonces son niños que hacen mucha infección de vías urinarias a repetición. La gran mayoría también son quirúrgicos, el manejo es quirúrgico. La uretra, quizá ya usted la conoce, bastante parecida al uréter, de arriba sobre todo, llena de pliegues, cuando está sobre todo vacía. La uretra lleva la orina desde eh, la cistitis, desde la vejiga hacia afuera. ¿Okay? Entonces, hablando del hombre, lógicamente, por tema de anatomía, la uretra es más larga. Entonces, imagínate aquí, no tienes aquí la vejiga, aquí el detrusor, y ves cómo la vejiga se abre, ¿ok? Hacia la próstata, la relación anatómica de próstata y vejiga. Entonces, ves que la próstata es atravesada por este segmentito de uretra, como dice aquí, se llama la uretra prostática. Bien, usted sabe ya que la próstata puede crecer en los pacientes más adultos. Es un crecimiento hasta cierto punto esperado con el envejecimiento. Tiene que ver con la estimulación de andrógenos, cosas que prácticamente no es evitable. ¿De qué ocurre? Conociendo la anatomía, usted sabe que si la próstata crece, va a comprimir las estructuras vecinas, siendo la estructura más vecina la uretra, ¿ok? La uretra prostática. Por eso es que los viejitos tienen dificultad por orinar, porque su próstata aumenta de tamaño, comprime la uretra. Por eso es que la persona, por ejemplo, la que tiene prostatismo, preguntan si quieren, ¿no? Eso es normal. Se tiene que levantar muchas veces en la noche a orinar. ¿Por qué? Porque cuando orinan, no se vacía toda la vejiga. ¿Por qué? Porque tienes aquí la próstata obstruyendo. Entonces, él orina, puro chorrito, chorrito débil. De hecho, me dio el calir el chorro, te orienta a posible prostatismo. Es por eso, ¿no? Porque la vejiga realmente nunca se vacía. Y no se vacía porque la próstata está bloqueando esa salida de orina porque está obstruyendo la uretra prostática. Esos pacientes tienen muchos síntomas urinarios, tienen que pasar yendo a orinar, siempre están orinando, duermen mal porque se levantan mucho a orinar, probablemente tengan que dormir, si se pone muy fea la cosa, tienes que dormir con pamper porque estás orinando a cama, parece relajo, pero es cierto. Y la otra cosa es que esa orina se puede estancar acá arriba y eso predispone a la formación o a la aparición de infecciones urinarias. Eso también está descrito. Luego de la próstata, viene acá abajito otro segmento de la uretra que le llaman uretra membranosa. Es cortita como tú ves aquí en el cursor, pero es interesante que tiene un esfínter. Un esfínter es como una válvula, pero es una válvula que usted puede controlar, ¿ok? A diferencia del detrusor, esto sí es músculo estriado. Entonces, gracias a la contracción de ese esfínter, por eso es que tú puedes controlar, cuando estás orinando, tú puedes cortar el chorro de orina. ¿Me explico? Tú estás orinando y de repente puede que ya, pasa algo, tú tienes que dejar de orinar. Bueno, es porque tú contraes este esfínter y dejas de orinar. ¿Ok? Eso ahí es voluntario. ¿Ok? Y después, en el hombre, viene la uretra esponjosa. ¿Por qué se llama esponjosa? Porque pasa a través del cuerpo esponjoso del pene. ¿Ok? Después vamos a discutir qué es ese cuerpo esponjoso. Una cosa importante que me gustó que dijeron en la clase de laboratorio es que en la uretra, a nivel de la uretra esponjosa, pasa un fenómeno bien curioso. ¿Okay? El epitelio que lo rodea deja de ser urotelio y se transforma entonces en un epitelio más que todo cilíndrico, ¿no? Describen que es estratificado o estratificado, dependiendo de dónde lo muestren. No lo corregí, está mal escrito aquí. Y entonces, finalmente, cuando esa uretra se habla afuera, hacia el glande, ¿ok? Acá afuera es epitelio escamoso, ¿ok? Entonces ahí cambia a ese epitelio escamoso. Con respecto a las mujeres, el asunto es diferente, ¿no? Tú ves acá la anatomía femenina, ¿no? Este es un corte sagital del lado derecho visto desde la izquierda. Aquí tienes el colon,
Este es el sigmoide, el recto acá abajito. Este es el útero, ¿ok? El útero está aquí arriba. Aquí está el cervix, aquí está el introito vaginal. Aquí es donde se toman las muestras de pap, por cierto. Y entonces, adelante de él está la vejiga y aquí está la uretra. Esto es importante porque cuando te toque a ti poner sondas a las mujeres, eso es un pain, es un fastidio. A mí es una cosa que siempre es como que, ay, ya, pues, tengo que poner una sonda a esta paciente. Y yo, ay, ya la vida, loco. ¿Por qué? Porque es muy fácil que metas la sonda por aquí, por la vagina. Eso pasa, sorry, eso pasa. O sea, no es tan fácil. De verdad que una cosa es ver un esquema y otra cosa es verlo en vivo. No es tan, el asunto tiene su ciencia para que sepan, ¿no? Entre tantas cosas. ¿Qué ocurre, no? Aquí está el ano, obviamente, ¿no? Y entonces, de aquí a acá hay poquita distancia. Entonces, si la técnica de limpieza es inadecuada, se pueden arrastrar bacterias de aquí hasta la uretra. Y entonces las uretras estas suben e inflaman e infectan toda esta área. Eso es común en mujeres, sobre todo por la proximidad de esto, lo cortito de la uretra, ¿no? Es de 3-5 centímetros. Pregunta, ¿y por qué eso no afecta a la vagina? Bueno, porque recuerda que en la cavidad vaginal hay muchas bacterias que defienden este sitio, ¿ok? Y que esto evitan que se colonice. Bueno, en la vagina, al igual, hay muchas bacterias que son flora normal, entonces evitan que estas contaminaciones colonicen acá en esta área. Pero en la uretra el asunto está menos defendido, por así decirlo. ¿Okay? Al igual que en el hombre, también la uretra tiene su esfínter, aquí está, ¿no? Uretra esfínter, que ayuda a regular la orina, pues si hace falta. Importante, ¿no? Cuando la uretra se abre hacia afuera, hacia los lados menores, el epitelio que va a tener es un epitelio escamoso estratificado. Y como le dije, ¿no? Cómo ocurre el tema del ajibu, esto es un tema de limpieza. Por eso es que tú cuando rotas pediatría, siempre se le dice a la mamá, la limpieza es de aquí hacia atrás, no al revés. Parece tonto, pero no subestimen a los pacientes, ¿ok? No lo subestimen. Cosa que para usted parecerá sentido común, no es tan común. Así que bueno, creo que con esto termino ya. Listo, muchachos. Preguntas, dudas, comentarios, algo que no quedó claro. Ok, muchachos, entonces, si no tienen preguntas, entonces hoy a las 6:30 va a ser su quiz pendiente. Esta semana no va a haber quiz porque tengo que hacer este examen. Y el examen ya quedamos pactados que va a ser el domingo a las 3 de la tarde. Por alguna razón a ustedes les gusta el domingo. Yo no voy a pelearles eso, no se lo discuto. Pero bueno, pues entonces quedamos con la agenda así. Recuerden, el quiz es hoy, no hay quiz el jueves, el examen es el domingo y entonces mañana nos vamos a ver a las 8 para discutir nuestra clase de las glándulas endocrinas. Creo que es así. Profe, el quiz usted había, disculpe, Dime, buenas tardes, usted había dime. dicho que el quiz Hola, era hola. para mañana. No, dije que es hoy. Ah, es que en el No, creo que chat era había lunes. dicho martes. No sé, acláramelo, porfa, porque yo lo tengo hecho. Yo lo que hago es cambiarlo. A mí eso no me interesa. No importa, tenemos tiempo para eso todavía, apenas son una. Me lo aclaran, por favor, y que mañana, es que estoy enredado, entonces, estoy bien enredado porque esta semana estoy enredado y varias cosas se me han mezclado, pero si hoy de cara a mañana, bueno, me corrigen y lo probamos mañana, eso es la misma cosa. Bueno, después de corregir eso del quiz, mañana tenemos clase a las 8, el jueves, denme chance, no sé si puedo dar la clase, tengo que esperar hasta el miércoles, y después del miércoles veo si puedo o no el jueves en la mañana. Si no puedo, me voy a tener que someter a la necesidad de grabárselas. No quiero hacer eso porque me gusta dar mi clase en vivo,
pero la verdad es que no tengo chance ya. O sea, es una herramienta que, bueno, se usa la herramienta de la clase asincrónica, pero todavía no me voy a matricular en esto. Vamos a esperar voy a esperar el miércoles. Depende de cómo esté el miércoles, yo decido si se las grabo o se las doy. Aquí bien enredado. Esto. Aquí es mañana. Ah, me enredé yo, pues. No pasa nada, no pasa nada. Mañana entonces. Listo. ¿Qué más, muchachos? Yo porque pensé que era lunes. Locuras mías, pues. Listo, muchachos. Pues entonces los dejo para que sean sus actividades y nos vemos mañana entonces. Chao, cuídense.